1. Hermenéuticas en torno a Ortega. La historiografía española, tan propensa a las generalizaciones y a las clasificaciones dicotómicas, buenos y malos, reaccionarios y progresistas, puede hacer de la obra de José Ortega y Gasset, 1883-1955, la cumbre del pensamiento español del siglo XX, o identificarla con la patética ambición de un periodista que practica la filosofía como espectáculo. Para evitar tales extremos conviene recordar que Ortega tiene 15 años de edad cuando España pierde las islas de Cuba y Filipinas, los últimos restos del imperio, que da origen al movimiento que se llamó, con mejor o peor tino, Generación del 98. En ese momento España lleva un siglo tratando de transformarse de imperio en nación, en espléndida fórmula de prados de la escosura, y ni liberales, ni carlistas, ni militares, ni financieros, ni monarquía, ni república dan con una solución feliz. El imperio hispano de cuño católico había sucumbido ante el imperio anglosajón de cuño protestante, y los valores tradicionales del catolicismo, caridad, resignación, hidalguía, no encajan con los valores que impone el nuevo mundo. Pacto social, prioridad del valor de cambio, pero España ha de sobrevivir en ese mundo y ha de adecuarse a sus reglas, chocando de frente contra la tenaz resistencia de los defensores del antiguo régimen, que persiguen mantener los valores surgidos de la Contrarreforma, de la que continúan siendo sus mejores valedores. Los españoles más lúcidos tratan de pensar cómo España puede incorporarse al orden capitalista sin renunciar a su propia personalidad. En ese esfuerzo sobresale el proyecto pedagógico y filosófico de Ortega, que se interroga continua y apasionadamente por el lugar que debe ocupar España en Europa y en el mundo. Por eso escribe siempre para españoles, y cuando se dirige a otros lo indica expresamente: prólogos para alemanes o franceses, epílogo para ingleses. Desde el análisis filosófico en el que se sitúa Ortega, España necesita realizar ciertos cambios para ponerse a la altura de los tiempos y salir de la España caduca. El número romano, es que hay unos números que yo no leí, se refiere al tomo de las obras completas editado por Alianza, 1983, y el número arábigo a la página. En primer lugar, asumir la ciencia, que es la gran obra europea y que para Ortega tiene un alcance no solo cognoscitivo, sino práctico, moral y reformador. Si en España hubiera habido economistas, se habría robado menos. Si hubiera habido filósofos, el materialismo religioso no habría raído de nuestras entrañas étnicas todas las aspiraciones nobles, ni si hubiera habido ciencia ética sobre la economía, la idea severa de democracia no habría fenecido. 1:119. Y en segundo lugar, transformar al sujeto que ha de realizar esa obra, heredero del catolicismo de la Contrarreforma, que ha de recuperar elementos decisivos del protestantismo. En España no se verá la cultura hasta que el pueblo se divida en dos. No se dividirá en dos mientras que no haya protestantismo español, y no habrá mientras no haya teología o exégesis
protestante española. Esto era ya así en el siglo XVI, como no ha de deseando de serlo en el siglo XX. A Miguel de Unamuno, Epistolario completo, página 63. Más todavía, si los españoles encuentran el momento en el que España tuvo abierta una gran posibilidad de futuro, España podría desplegar su enorme potencial, despertar una nueva vida y orientar incluso los destinos de Europa. Pero no hay que exagerar sobre la singularidad del pensamiento de Ortega. Antes que él, los krausistas, a quienes tanto debe Ortega, se habían abierto a las corrientes europeas. Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo Azcárate, Adolfo Posada o Pedro Dorado Montero habían hecho traducciones, como después las harían Julián Besteiro, Lorenzo Luciniaga, Fernando de los Ríos o Luis de Zulueta. Ni siquiera puede decirse, como sostiene con razón Quintín Racionero, que el único punto de vida intelectual española estuviese organizado alrededor de la Escuela de Madrid, a su vez nucleada alrededor de la figura de Ortega. Es aquella una época convulsa que asiste a cambios políticos, militares, tecnológicos, artísticos, espectaculares, la Revolución Rusa, la Primera Gran Guerra, el nacimiento de los fascismos, el nacimiento de las vanguardias. Muchas son las fuentes que vierten materia para la reflexión. En la misma Escuela de Madrid se dieron cita pensadores con su estilo propio. El psicólogo Lucio Gil de Fagoaga, heredero intelectual de Menéndez Pelayo, Manuel García Morente, los asturianos José Gaos o Manuel Granell, que próximos a Ortega hasta la Guerra Civil siguen sus propios ritmos, el primero cercano al marxismo y el segundo a la filosofía analítica anglosajona, y otros muchos. 1.1. Nada moderno y muy siglo XX. 2.22. José Ortega y Gasset nace en Madrid en 1883 en una familia de la alta burguesía liberal e ilustrada. Su madre, Dolores Gasset, es hija del propietario del periódico El Imparcial, del que su padre, José Ortega y Munilla, es el director. Aunque soy muy poco periodista, nací sobre una rotativa. Tal vez por este género de natividad me he sentido impulsado a desplazar algún esfuerzo hacia esta forma de labor literaria. Hace bastantes años fundé con el señor Rengifo una revista semanal, Faro, luego la revista España. Más tarde colaboré en la Fundación del Sol. 10.654. A los 8 años es enviado a estudiar al Colegio de Miraflores de El Palo, Málaga, que regentan los jesuitas. En sus aulas Ortega adquiere conciencia de la necesidad de la reforma de la filosofía. San Ignacio, santo administrativo y organizador, ha dotado a sus hijos espirituales con el arte maravilloso de utilizar las criaturas para la mejor gloria de Dios, y como las mejores no se resignan fácilmente al papel de instrumentos, se las utiliza inutilizándolas. Los jesuitas han educado a los hijos de las familias españolas que viven en mayor holgura. De ellos tenían que haber salido los hombres constructores de la cultura nacional, productores de un ambiente público más fecundo, pero no han salido. Los jesuitas, mordiendo las porciones más enérgicas de sus almas, los han inutilizado ad majorem Dei gloriam. 1, 552-553. Continúa sus estudios universitarios en la Universidad de Deusto y en la Universidad Central de Madrid. Se licencia en 1902, año de su primer artículo, glosa a Ramón del Valle Inclán, El Faro, de Vigo, 28 de agosto.
En 1904 se doctora en filosofía con una tesis titulada Los terrores del año 1000, crítica de una leyenda. Para su formación filosófica son determinantes los viajes que hizo a Alemania en 1905, 1906, 1907 y 1911. El segundo viaje a Berlín y Hamburgo es el más decisivo por la influencia que sobre él ejercen los profesores neokantianos Hermann Cohen y Paul Nator. Ortega alterna la vida académica con la vida de animador cultural de España, la participación en política con el desarrollo de su obra filosófica. Veamos. A. Vida académica. En 1908 es nombrado catedrático en Psicología, Lógica y Ética de la Escuela Superior de Magisterio de Madrid y en 1910 catedrático de Metafísica de la Universidad Central de Madrid. Apartado de la cátedra tras la Guerra Civil, funda junto con Julián Marías el Instituto de Humanidades en 1948 y vuelve a ejercer su magisterio fuera de la universidad. B. Animador cultural. Desde muy joven participa en la vida pública colaborando en distintos periódicos con ardor y lenguaje muy depurado. La Gran Guerra entre Europeos de 1914 la siente Ortega como una quiebra de los ideales ilustrados. En esa época se muestra muy activo en el Partido Reformista y trata de reservarse un papel central en la historia del pensamiento español, proclamándose portavoz de la generación del 98. Para salir airoso del reto, disputa la hegemonía intelectual a sus mayores, Unamuno, Azorín, y se presenta como el intelectual equilibrado entre individuo y sociedad, vida y cultura. En 1915 se funda la revista España, de la que será su primer director, bajo El Arco en Ruinas, un artículo antimonárquico escrito en 1917 a raíz del pronunciamiento de las juntas de defensa, le hace romper con El Imparcial, el periódico familiar, y funda El Sol con Nicolás María Urgoiti. En 1923 Ortega funda la Revista de Occidente, una respuesta optimista frente al pesimismo de la decadencia de Occidente de Spengler. C. Participación política. En 1913 funda la Liga de Educación Política Española con la pretensión de llevar a cabo sus proyectos regeneracionistas. En 1931 promueve la Asociación al Servicio de la República y es elegido diputado por la provincia de León. Se retira por la desilusión que le produce la vida política. El estallido de la Guerra Civil Española cambia los modos de vida de todos los españoles. Ortega, que no se adscribe a ningún partido, tiene que exiliarse en 1936. De obra filosófica. Se inicia en 1914 con dos libros brillantes, Vieja y Nueva Política, contra la política de la Restauración, y Meditaciones del Quijote, clave para investigar el gran misterio de España a través de Don Quijote. En 1916 inicia la serie El Espectador. El último volumen es de 1934, que reúne las descripciones fenomenológicas de los asuntos que le rodean. Literatura, novedades científicas, pintura, paisaje, amor, música de Debussy, estética en el tranvía, marco de un cuadro. En 1921, la figura de Don Juan le sirve a Ortega para incorporar el sentido ético de la vida. Propone un lema ético y vital que ya siempre le acompañará, el arquero. En el comienzo de su ética dice Aristóteles, busca el arquero con la mirada a un blanco para sus flechas, ¿y no lo buscaremos para nuestras vidas? Bajo tal metáfora pierde la ética el cariz pedantesco que nuestro tiempo ha tomado y parece convertirse en una noble disciplina deportiva que puede resumir sus imperativos así: hombres, sed buenos arqueros. 637. En
1921 publica en forma de libro su diagnóstico sobre la situación de España, con el expresivo título de España invertebrada, y en 1923 muestra la necesidad de superar la influencia de la filosofía kantiana y recuperar la vida en el tema de nuestro tiempo. La tarea de la filosofía es la de transformar la razón pura en razón vital. El tema de nuestro tiempo consiste en someter la razón a la vitalidad, localizarla dentro de lo biológico, supeditarla a lo espontáneo. Dentro de pocos años parecerá absurdo que se haya exigido a la vida ponerse al servicio de la cultura. La misión del tiempo nuevo es precisamente convertir la relación y mostrar qué es la cultura, la razón, el arte, la ética, quienes han de servir a la vida. 378. Entre 1929, en el que imparte el curso que es la filosofía, y 1932, en el que publica Historia como sistema, Ortega alcanza su madurez filosófica. En 1930 publica La rebelión de las masas, que tiene una gran repercusión internacional. En 1932 imparte el curso Principios de Metafísica, según la razón vital, muy influido por Heidegger, e inicia su segunda navegación filosófica. Pero esto no contradice que la nueva faena requiera ineludiblemente del libro, un tipo de libro que está más allá de los artículos de periódico que ha aprendido de ellos, y no el libro preperiodístico que pertenece a un cierto pasado europeo, a la llamada Edad Contemporánea, hoy tan anacrónica, pero que no existió ni en nuestra Edad Media ni en la época barroca, la más gloriosa de Europa. Empieza pues nueva tarea, al mar otra vez navecilla, comienza con lo que Platón llama la segunda navegación. 6.352, prólogo a la edición de las obras completas de 1932. En torno a Galileo es un curso de 1933 en el que ilustra la teoría de las generaciones. En 1934 redacta Ideas y creencias y prólogo para alemanes. Considera que ya ha cumplido la tarea impuesta en Meditaciones del Quijote, salvar su yo y su circunstancia española, y puesto que España ya se encuentra a la altura de los tiempos, promete retirarse del periodismo para elevar el nivel filosófico de sus publicaciones. Pero la altura que alcanzó España fue una guerra civil. En 1941 ve la luz Historia como sistema en la edición en español. Entre 1942 y 1945 vive en Lisboa, donde prepara buena parte de lo que queda como obra póstuma, la idea de principio en Leibniz, y donde prepara y la evolución de la teoría deductiva, 1958, Velázquez, 1959, El hombre y la gente, origen y epílogo de la filosofía, 1960, Unas lecciones de metafísica, 1966, este es el que tengo yo, Sobre la razón histórica, 1979. Escribe un bello libro, 20 años de caza mayor, prólogo a las memorias del conde de Lleves. Los últimos años de su vida, tras las vicisitudes de la guerra civil y la posguerra, los pasa impartiendo conferencias invitado en distintas partes del mundo: Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia. En 1949 participa en el congreso celebrado en Aspen, Colorado, Estados Unidos, para celebrar el bicentenario de Goethe con su conferencia Goethe sin Weimar, en la que muestra no al Goethe clásico, sino al héroe navegante que desafía los mares del porvenir. En septiembre de 1949 Ortega pronuncia en Berlín su conferencia De Europa Mediatatio Quadam, una visión optimista en el renacer de Europa.
siguiendo la metáfora nietzscheana, se autoproclama matinalista o defensor de la mañana, frente a los vespertinistas o defensores de la noche. Justifica la reconstrucción de Europa, obligada a ofrecer un modelo de excelencia al mundo. En agosto de 1951 acude a Darmstadt, donde se celebra un coloquio sobre tecnología y arquitectura, y en el que coincide con Heidegger. Ortega habla de la técnica como ortopedia. En 1955 da una conferencia en Venecia, y a su regreso se siente indispuesto. Ya muy enfermo, Ortega muere en Madrid el 18 de octubre de ese mismo año. 1-2. Buscando un tema. Es que la letra es tan pequeña que es infame. 1-2. Buscando un tema. 2-307. La filosofía de Ortega arranca del reajuste intelectual de la nación española que ha de llevar a cabo para orientarse en su circunstancia en el mundo, de los actuales imperios y naciones que la rodean y de los reinos internos, las provincias, que constituyeron su propio imperio. Una regeneración que no puede hacerse desde fuera, sino desde el esfuerzo vital, desde la energía que posee el ser humano. La filosofía de Ortega se estructura en las coordenadas de la circunstancia española y de su yo vital. A. España. Muy lejos queda ya la mirada del aventurero, del misionero, del militar, que sale de la península hacia África a convertir infieles, hacia América a bautizar indígenas, hacia Flandes a descabezar herejes en defensa de la católica Roma contra mahometanos, paganos o cristianismos reformados. La cuestión central para el intelectual español de la época no puede ser la búsqueda de materias primas o de fuentes de energía, ni los inventos científicos, que inventen ellos, exclamó Unamuno, ni la lucha política por el equilibrio de las potencias europeas, sino el problema de España, dónde ha de ubicarse el antiguo imperio, cara a América o cara a Europa, como un todo nación o desde las partes propias que dieron lugar al imperio, los reinos de Castilla y León, Navarra, Aragón, Granada. Hay que labrar una conciencia actual y esto es un problema educativo. Ve la vida. Pero ¿de dónde ha de sacarse la energía para un proyecto de esa envergadura? La fuente de la energía es el propio hombre, la vitalidad de los hombres, el exceso de energía vital que el hombre ha de encauzar en las múltiples elecciones que realiza en su vida. Una energía que le proporcione el deseo y el impulso para la recreación constante del mundo y para dirigirse hacia los otros. La cultura, solo porque el hombre está abierto al cambio, a la historia, y porque no está determinado por las fuerzas económicas, es posible la regeneración. Hay que despertar la vitalidad pública de los españoles. 1180. Con sentido deportivo y festivo. Un proyecto explícitamente contrapuesto al proyecto del homo economicus o economicus del burgués. El burgués es mercader, fabricante, juez y abogado. Deja al guerrero el afán de dominar a los hombres y se preocupa de dominar las cosas. Crea la técnica, que es la cultura de los medios materiales. Crea la política y la justicia pública, que son la cultura de los medios sociales. La nueva pleamar filosófica revela que un nuevo tipo de hombre inicia su dominación. Yo he procurado reiteradamente y desde distintas vertientes sugerir su perfil. Es el hombre para quien la vida tiene un sentido deportivo y festivo. 3.348. Ortega comparte con los grandes críticos vitalistas del siglo XIX, Dostoyevsky, Kierkegaard, Nietzsche, el valor de la vida, un drama arriesgado y de valor excepcional, pero a diferencia de ellos, Ortega es optimista y denuncia las figuras de la melancolía, el nihilismo, Nietzsche, y el desencantamiento del mundo, Weber. La filosofía
Ortega la filosofía Ortega se une a la experiencia cultural de Dilthey, al empirismo radical de Henry James, a los análisis fenomenológicos de Husserl o Max Scheler, y ofrece su singular visión para fundamentar todo conocimiento en la condición mundana del hombre. El pensamiento no puede reducirse a la actividad de una conciencia autónoma o trascendental, sino que está vinculada a la vida de cada uno. 5.30. Se perfila ahí la razón vital orteguiana. La filosofía no nace de las ideas, sino de la realidad vital. A partir de la energía que nos procura la vida, puede ordenarse toda la actividad humana, científica y moral, artística y religiosa, ética y política. Toda manifestación, sentir, pensar, amar, es una forma de vida, y el objeto de la filosofía es la de alcanzar las fuentes de la vida con todas las vivencias que integra. Explicar algo es, en última instancia, mostrar su lugar y papel dentro de la economía viviente de nuestra conciencia, fijar el sentido que tiene en la fuente originaria de todo sentido, la vida. 6.212. 1.3. Una sociedad sin minoría egregia no es una sociedad. 3.102. Mas, ¿cómo despertar a los viejos españoles? Una masa inerte, sin ímpetu, fervor ni disciplina. 11.31. Ortega propone la acción de una nueva clase social, una élite intelectual, de la que pretende ser su mejor mentor, que tome lo mejor del mundo occidental y eduque a las masas en lo que se ha convertido el hombre europeo, tanto el católico del sur como el protestante del norte. Es forzoso aspirar a introducir la actuación política en los hábitos de las masas españolas. ¿Cómo sería posible lograr esto sin la existencia de una minoría entusiasta que opere sobre ellas con tenacidad, con energía, con eficacia? 1.302. 1.4. En España, para persuadir es menester seducir. 4.36. Bueno, son muchas hojas, ¿eh? Son muchas hojas. Lo voy a dejar aquí. Lo siento.